obsesiva cuando nos referimos a un trastorno mental. Este está vinculado a una tensión de tipo nervioso. También es conocido como una problemática de distintas maneras de la naturaleza. Esta fue teorizada por Sigmund Freud, un gran psicoanalista. La neurosis obsesiva relacionada con el deseo imposible. Como este deseo se vuelve imposible en esta estructura, debido a la tensión que se origina entre el ideal y el dejar caer el deseo imposible de realizar el ideal, este produce que el sujeto cree una precipitación a su goce y satisfacción pulsional, creando un aislamiento, también conocido como ensimismamiento obsesivo. Cuando hablamos de un aislamiento nos referimos a que el sujeto queda incapaz de poder actuar e incluso de no actuar. El síntoma en la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva tenemos como caso paradigmático el hombre de las ratas, caso de Freud del año 1909 desde Lacan. Este efectuó una lectura del mismo en Mito individual del neurótico de 1953 y lo tomaré muchas veces como el punto de partida para la exposición de hoy. Hablando del síntoma del neurótico obsesivo, el síntoma fundamental podemos decir que es la duda y la elección, en tanto la dificultad de poder elegir. Recordemos una vez más que el síntoma determina la relación problemática del sujeto con el mismo y su deseo inconsciente que produce por medio de un rodeo la satisfacción sexual. Asimismo, es una especie de compromiso entre una representación reprimida e inconciliable con la conciencia y el campo de la representación consciente en el yo. Para Lacan, además, el síntoma es el encuentro enigmático con el deseo del otro materno, en donde ante este enigma, ¿qué quiere el otro materno de mí? Enigma que como tal angustia, el sujeto crea un efecto de significación articulado al fantasma, a lo que le despliega que cree que el otro quiere de él, como una forma de defensa ante esta angustia. Esta defensa da lugar en el obsesivo al síntoma de la duda o de la precipitación para salir de lo que siente, como un estar atrapado en el otro. En ambos casos, el resultado será no poder acceder al deseo y subjetivarlo como un deseo imposible. Antes de Freud, la obsesión era conocida en Pinel como manía sin delirio. La definían cuestión vigente hoy en día por el carácter forzado de ideas y conductas que se le imponían al paciente y contra las que se defendían por actos rituales en un intento de desplazamiento de estas ideas. Esquirol llamaba estos síntomas las monomanías razonables. En ellas se trataba de la reducción de lo extraño a un número pequeño de signos que trastornan el entorno. Por ellos también se hablaba de delirio parcial o de locura con conciencia. Posteriormente se conocía como delirio emotivo de Morel o vértigo mental de Lasker. Todos estos psiquiatras trataban ya de la lucha del obsesivo con su deseo, aunque no lo dijeran así, y ilustraban esta lucha con síntomas como el delirio del tocar o la locura de la duda. En Freud hay 3 momentos. Primero, en su texto la psiconeurosis de defensa de 1899, donde trata de la noción de defensa. La noción de defensa trata de la operación por la que el sujeto se defiende de la satisfacción pulsional total o del goce en términos lacanianos, defendiéndose con el síntoma que le llevan a situar este deseo como imposible. Esto es así porque se cree que este deseo, si lo lleva a cabo, la hará esclavo del otro, sometiéndose entonces a su capricho y a su goce. Es decir, primer punto importante, el obsesivo es el confunde su deseo con la demanda del otro, como nos dice Lacan. Esta defensa se conoce como barrera frente al goce sexual y es lo que da como resultado el no dejar pensar o el desvío del interés del sujeto, dando lugar al síntoma en forma de desplazamiento. Estos desplazamientos tienen una traducción en síntomas como bloqueo, petrificación, dudas, rituales, pasaje al acto. Asimismo, hay una regresión de la libido hacia la fase sadical anal, con la que todo el tema
de retención, ya que las demandas del otro o del deseo son vividas como una exigencia de la que el deseo o el sujeto intenta sacar negando o destruyendo su propio deseo. En su texto Obsesiones y fobias de 1908 y El hombre de las ratas de 1909, donde trata de los recuerdos en relación al trauma sexual. En El hombre de las ratas, Freud trata de la teología de la obsesión en relación a lo sexual, a la infancia y a que el sujeto se sintió abusado, es decir, sintió un exceso de goce sexual que atribuía el otro hacia él. Es lo que se conoce como un exceso precoz de placer sexual, y de esta precocidad nacen las ideas obsesivas y los reproches. En el texto de 1926, donde trata de la formación de un superyo feroz y sádico en lo obsesivo. Cuando Freud habla de erotismo anal, habla de la formación de un superyo feroz, que es lo que da cuenta, según Lacan, de que la demanda del otro se le convierte en mandato a gozar y de forma sádico-anal, en compulsión de repetición. Es decir, que desde Lacan el obsesivo confunde su deseo con la demanda del otro, y esta demanda se le convierte por la exigencia de su superyo en un mandato sin matices. Define el síntoma obsesivo como una especie de laberinto para negar el deseo. Este laberinto le lleva a los más variados desplazamientos como exigencia del superyo. Es una variante de la cura de tipo de 1955 y sobre todo en el mito individual del neurótico de 1953, que Lacan reinterpreta al caso del hombre de las ratas. Les doy algunos de los ejes que nos da Lacan para empezar. Primero, el obsesivo es el que resuelve la cuestión de su deseo situado en el lugar del deseo, la demanda hiperactiva del otro y escapando de ella, y por tanto del deseo. Así el deseo que conlleva necesitar al otro. Según la fórmula lacaniana de que el deseo pasa por el deseo del otro, produce que el obsesivo se obstiene en la destrucción simbólica del otro, que es vivido como peligroso. De ahí su agresividad, a veces reprimida y a veces actuada. Pero al intentar destruir al otro, en este esfuerzo desaparece su propio deseo, o aparece bajo la forma velada de un objeto del que duda que sea el apropiado. Por ejemplo, El hombre de las ratas de Freud, con la duda acerca de si quiere a la mujer rica o a la mujer pobre. 2. Estas dudas producen el laberinto de su síntoma, que es una metáfora, dirigida al otro, como lo es el síntoma de conversación en la histeria. 3. Vemos en la clínica que mantiene el deseo como imposible en su eterna duda, ser o no ser. Para Lacan, ser o no ser el falo del otro, es decir, ser el que apoya o sostiene al otro, le consuela, le complementa imaginariamente, o salir de ahí por temor a quedar atrapado en este fantasma. 4. Por otra parte, el ser reducido el deseo a la demanda y ser está vivida como exigencia, como ya hemos dicho, se aplica a matar simbólicamente la posibilidad demandada del otro, es decir, lo que Lacan denomina la muerte de la demanda. Es en este afán de matar en lo simbólico la demanda y el deseo que tienen una particular relación con la muerte. Es un sujeto en el que sus dos grandes preguntas son sobre la muerte y el padre. Ese padre, si bien aparece en ocasiones como humillado, es siempre un rival y lo sitúa teniendo que sostenerle privándose de su propio deseo para ello. Este produce el particular deseo inconsciente de muerte de este padre. Es un padre, en cierta manera, muerto también simbólicamente, y la identificación del obsesivo a este padre produce una identificación a un dolor de existir propio del obsesivo. En la neurosis obsesiva, la que da su valor de mito y giro en torno a la duda y a la petrificación es que los reordenamientos son orientados por una tendencia del sujeto a cargarse con. Aquí termino yo. También del superyo y sádico con la obsesión, también todo relacionándose con las neurosis obsesivas. Y por último llegamos a hablar acerca de cómo Lacan define la obsesión obsesiva, dejando en claro que para eso se define como una especie de laberinto para tratar de negar el deseo, para después llegar a mencionar los 4 ejes principales. Muchas gracias.
En conclusión, se podría decir que la neurosis obsesiva es algo que llega a afectar gravemente a una persona y a su entorno social, siendo esta uno de los centros del conocimiento del famoso psicoanalítica según Freud, el cual la definió por primera vez relacionándola con el deseo que se llega a volver imposible, por eso se llega a convertirse en un obsesivo. Las personas que sufren de esto, al ver que su deseo es imposible, se convierte en una obsesión, porque piensa que en algún momento puede convertirse en un posible. En nuestro trabajo también llegamos a tocar sobre los síntomas que se llega a tener en la neurosis obsesiva. Esto llega a relacionar una gran problemática con la que existe, como antes se mencionó, entre el sujeto, el mismo, y con el deseo inconsciente que tenga. También se llegó a hablar de lo que sucedió antes de Freud, por la que la obsesión es conocida por Tiner como manía sin delirio, determinados como esquirios. También llega a referirse a los síntomas como monomonías. También llegamos a mencionar los 3 momentos que llegó a tener Freud en la obsesión, como las neurosis, habla de las neurosis de la defensa y como fobia. El hombre de las ratas hablaba de los recuerdos de relación también en el trauma sexual y también del super yo y sádico con la obsesión, también todo relacionándose